Bueno, retomando ahora ya sí con lo que es específicamente el tema de esta clase, nos adentramos ya claramente en lo que podemos mencionar la definición intersubjetiva y que en el polo de traerlo siempre que estamos en la feria, que tratamos siempre, lo ubicamos en lo que es la estructura libidinal o libidinosa, también se llamaba en su origen, también como en general la llaman fe. Entonces, bueno, como siempre les decimos, a partir de las guías de lectura y del cuestionario autoadministrado, ustedes ahí van a poder acceder a los puntos claves y también inclusive más complementarios de los textos tanto de Freud como de Malfait. Por eso, como siempre, me quiero concentrar en algunos aspectos que creo pueden hacerles más comprensible ya esta compleja temática, porque bueno, está claramente sostenida en parte de la teoría psicoanalítica. Y también, bueno, con la idea de también aportarles algunas posibilidades concretas de unos indicadores que pueden ver a partir de que tengan las entrevistas y cómo, si bien entre comillas no se puede ver la estructura libidinal en tanto justamente el fenómeno consciente, pero a qué podemos estar atentos o atentas a la hora de acercarnos a los discursos y las observaciones que uno podría hacer en una fase investigativa de la organización y también en todo caso dentro del campo de los discursos. Entonces, principio, ¿qué es la estructura libidinal? Freud, entonces, en primer término podemos decir que, tal como lo plantea Malfait, la estructura libidinal es la cristalización de un fantasma. Luego se cristaliza, es como que queda allí adherido, instituido, conformado en algo que queda una suerte así de masa, justamente de estructura, algo que se ha estructurado. Y se le dice fantasma, no por ahí en el sentido corriente que nosotros generamos en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, en realidad es como un proceso. Si la fantasía es la actividad productiva del aparato psíquico, o también puede ser como la actividad productiva de una colectividad o cultura que produce el mito, dice el autor. Acá, como hablamos de que produce el mito, recuerden lo que mencionábamos, recuerdo estas producciones imaginarias, ¿no? Aquí remitía al mito, ¿no? A los orígenes, a la creación, a las respuestas a todas aquellas preguntas que se hace la humanidad desde el comienzo de los tiempos. Como la vida, la muerte, el contexto, los fenómenos que son inexplicables. Entonces, bueno, retomo. Entonces, la fantasía es la actividad productiva del aparato psíquico o de la colectividad o cultura que produce el mito. Su producto es el fantasma. O sea, si la fantasía es el proceso, el fantasma es el producto. Por eso la estructura libidinal, en tanto producto del trabajo del aparato psíquico en relación a la fantasía, su producto es una estructura libidinal determinada en un momento determinado y por lo tanto tiene una relación también con lo histórico. Así que más adelante vamos a decir que la estructura libidinal justamente no es estática. Entonces, ¿qué supone la estructura libidinal? Entonces es un pequeño argumento que está contenido en esa estructura. Por eso Malfait planteaba que lo que Freud caracterizó como en el título, ¿no? Como ficción o ilusión primaria, es clave para la subsistencia de una masa organizada. Recuerden que para él la palabra masa también no es por ahí el sentido más ordinario que uno lo considera, ¿no? Cuando dice masa es gente, mucha gente, no está en general, es parte del sentido común, ¿no? Una masa de gente se recorrió o se acercó a la plaza. Acá, masa organizada lo lleva justamente a instituciones con organizaciones concretas y por eso da el ejemplo tanto del ejército como de la Iglesia católica, sobre todo, para desarrollar su vinculación con los procesos de identificatorios.
Entonces, vuelvo a decir, retomando, para Freud, entonces, esta estructura caracterizada como ficción o ilusión primaria era clave para la subsistencia de una masa organizada. Entonces, se trata del nodo central de las urdimbres culturales míticas en los ámbitos colectivos, productos a la vez ideológicos y psíquicos. Recuerden que, como decíamos, siempre son productos de orden inconsciente. Y fíjense que se vuelve a repetir esto de lo mítico, ¿sí? Está anclado en los orígenes y está anclado en las explicaciones sobre aquellos fenómenos que les son inaccesibles o difíciles de resolver o comprender para la humanidad. Y en tanto eso necesita entonces construir una estructura para sostenerse en tanto grupo, colectivo u organización. Eso supone, dice Freud, un argumento, una especie de novela, ¿no? Una escena que de alguna manera aglutina a determinado grupo de personas. Ahora bien, para develar el contenido de esa estructura libidinal, la manera de acceder a ella, es decir, cómo está concretamente constituida, nosotros nos valemos, o sea, o el psicoanálisis en su momento, o la mirada psicoanalítica se vale justamente del lenguaje y los discursos que los miembros construyen una forma de relato y que, según Freud, tal como tienen en el texto, tendría como el siguiente argumento. Él dice, hay alguien de presencia visible o invisible, como decíamos, Cristo para la Iglesia Católica, o el comandante en jefe para el ejército. O sea, Cristo, entre comillas, sería la figura invisible, y el comandante en jefe sería una presencia visible, en el caso, por ejemplo. Y esta presencia ama con igual amor a todos los miembros de esta formación colectiva, comunidad o grupo, ¿sí? Y concretamente va a decir Freud de esta ilusión, es decir, que ese grupo, en tanto considera este argumento de que ama a todos los miembros del grupo, comunidad, colectivo por igual, esta ilusión es de la que depende todo. Y es decir, si esta ilusión cae o se desvanece, justamente lo que va a producir es disgregar ese grupo, colectivo, comunidad u organización, como podemos plantear. En este caso, la Iglesia o el Ejército, que son sus ejemplos, pero podríamos decir que en todo tipo de organización, si se rompe, quiebra, resquebraja, debilita la estructura libidinal, corre riesgo esa forma de organización de disgregarse, disolverse. De alguna manera, diría Sartre, volver a la serie, ¿no? Y en tanto Malfé, vamos a ver que él lo va a llamar volver al momento de aversión. Por supuesto que además de la estructura libidinal, tiene que ver siempre, como decimos permanentemente, un atravesamiento histórico y también la relación con las formas de coerción o no del contexto en el cual están insertos. Es decir, y esto pasa muchas veces, que si uno va a una institución que está en crisis, es decir, tiene vínculos muy violentos, gran pesar de sufrimiento, de apatía, la gente no desea ir, no cumple la institución con esos objetivos para los cuales fue convocada, está estallada, y hay, por ejemplo, a veces hay intervenciones, por ejemplo, si son instituciones del Estado, pero hay algún tipo de intervención concreta con alguna autoridad estatal. Fíjense que muchas veces, aún en esas situaciones, la institución no desaparece, justamente en esos casos, sobre todo en lo público estatal, porque hay determinadas coerciones externas que no permiten que termine de sanarse. Imagínense un hospital que entra en crisis y desaparece. Sería extraño que un hospital desapareciera. En todo caso puede redefinirse, estar en paro permanente, estar en intervención. Pasó mucho tiempo en el Hospital Posadas, que creo que inclusive aún sigue en intervención, pero es difícil que una organización público-estatal desaparezca, aún cuando la estructura libidinal está absolutamente resquebrajada. Lo sostiene la coerción externa y en todo caso significaciones imaginarias, podríamos decir, asociadas a lo público estatal, por lo cual el Estado, aún en condiciones críticas, intenta sostener esa institución, porque además supone
que en el caso de que desaparezca una institución, por ejemplo un hospital, mucha gente quedaría completamente sin trabajo, sin salario, etcétera, etcétera. Entonces también hay coerciones externas que hacen muchas veces que instituciones que libidinalmente ya están destruidas y no hay manera o posibilidad o dispositivos de intervención que sean convocados para resolver y llevar a cabo una reorganización de esa estructura libidinal, aunque sea en otros términos, aún así continúa trabajando con un altísimo monto de sufrimiento, porque la situación no se resuelve, pero no se termina de disgregar por estas coerciones externas y al mismo tiempo, por muchas veces, como decimos, que volver a ese estado de indefensión lleva al ser humano lleva a expresar sentimientos muy arcaicos y sobre todo de gran defensión. Y esto muchas veces se manifiesta también en dificultades, como siempre decimos, en lo físico, en la salud mental, además de los aspectos de orden material. Entonces, estar atentos a esto que también Freud decía que Malthus sostiene. Entonces, es una creación ilusoria, ¿sí? Por lo tanto, quiere decir que no está anclado en una realidad fáctica, concreta, ¿sí? Es un argumento inconsciente. Y en todo caso, sí, de este argumento o esta ilusión, sí se desprenden acciones concretas, ¿sí? Es decir, a partir de la cohesión inconsciente, que hay que indagarla, en todo caso ver qué contenidos tiene la misma, de todas maneras sí vemos cómo tiene efectos concretos, uno en los comportamientos, en las conductas, en las acciones. Ahí sí se ven acciones concretas, sean, como decíamos, expresadas amigablemente, conflictivas, sea cuestiones de aspectos de orden de la disciplina, cómo se lleva a cabo una tarea, cómo está organizada la institución, o sea, después sí se plasma en aspectos concretos de cómo llevar adelante una organización, ¿sí? O sea, por eso digo, los efectos sí son concretos, pero la estructura en tanto tal, lo que cohesiona a ese grupo, ese argumento inconsciente es absolutamente una ilusión, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a considerar que la estructura libidinal no solo tiene relación con lo histórico, como decíamos antes, que la estructura libidinal también tiene que ver con quiénes son sus participantes y sus miembros, por los cuales todos en ese grupo confluyen en función también de su proceso de socialización, su historia de trayectoria en distintas instituciones, y por eso el argumento va a tener también determinadas características, sino que también la forma fantasmática central, o sea, lo que caracteriza específicamente esa estructura libidinal particular de una institución, guarda relaciones significativamente con otras formas organizacionales. Como decíamos, hay contenidos en la estructura libidinal que pueden estar influenciados o incidiendo desde la dimensión material funcional, es decir, por ejemplo, pueden estar vinculados a acuerdos tácitos sobre la ecología de la institución, las formas de llevar a cabo la tarea, la organización de la tarea, o sea que también hay parte de esos contenidos que están en la estructura libidinal. Puede haber aspectos de orden de lo político, ¿no? De lo normativo, de estar en acuerdo o no con la normativa de cómo llevar a cabo una institución, o también con aspectos de lo simbólico imaginario, es decir, que por ahí esa estructura libidinal también posee contenidos ligados a, por ejemplo, podría ser la importancia de llevar a cabo una disciplina en función de determinados saberes. O también, como decíamos, el hecho de compartir determinado aspecto histórico mítico respecto de cuál es el origen de la institución y cómo debe ser sostenida la institución en el tiempo. Es decir, este argumento no solo deviene de aspectos meramente inconscientes, sino que son alimentados también históricamente por contenidos vinculados a los otros polos del tetraedro, ¿sí? Obviamente que siempre se manifiestan de manera inconsciente. Pero esto también quiere decir que las estructuras libidinales, además de tener este argumento central, tienen contenidos particulares. Y eso es lo que muchas veces hace que también las dificultades o las cuestiones que favorecen el trabajo también tengan que ver con esas particularidades y tienen que ver con cuáles son los contenidos que le brindan los otros dimensiones a esa estructura libidinal. Entonces, ahora bien, esta estructura libidinal, en tanto fantasma, supone la puesta en escena en los espacios institucionales, o sea, concretamente en el espacio de trabajo, de argumentos contenidos que pugnan por realizar deseos, va a decir
tanto Malfait, sobre todo Malfait, quiere decir que al ser inconsciente, recordemos que el inconsciente está siempre basado en el principio del placer. Entonces, en la medida que la estructura libidinal tiene un contenido fantasioso, se concreta en una estructura fantasmática, quiere decir que la ilusión es de que esa organización va a permitir o va a ser el ámbito en el cual se van a satisfacer deseos. Obviamente, deseos de orden inconsciente. Y esto quiere decir que, justamente en términos inconscientes, el origen de esta fantasmática supone una ilusión que viene a aliviar la imposibilidad de vencer estas cuestiones que decíamos al principio, ¿no? Aquello que, de alguna manera, estando en una institución, nos va a permitir vencer o aliviar aquellos aspectos que nos aterroriza de la muerte, de la indefensión total, de la existencia, ¿sí? Y si lo llevamos al campo político, esta gran ilusión puede ser reinterpretada por distintas formaciones sociales para constituirse como en apoyo a tiranías o movimientos revolucionarios. A ver si se entiende. También estamos hablando del plano de la política, ¿no? Como decíamos con Ansart, sobre todo. Si en el plano del poder sociológico sobre todo, depende de la estructura libidinal que se forme, inclusive, o sea, quiere decir esto que no tiene por qué ser adjetivamente, siempre que se forma una estructura libidinal, va a producir aspectos de orden considerados bondadosos por toda la sociedad. No, lo que supone es una ilusión que intenta cumplir deseos. Y esos deseos, justamente, como están alimentados por quienes lo conforman, el producto final puede tener diferentes salidas. Entonces, una estructura libidinal puede ser convertirse en un sustento en el ámbito político para llevar a cabo apoyo a tiranías. Piensen cómo se constituyó, por ejemplo, como se le llamara la dictadura cívico-militar eclesial en Argentina, y cómo determinada estructura, determinado discurso implica determinadas prácticas, o también como estructuras diferentes de orden revolucionario. Podemos irnos a las guerras de independencia argentina, pero también podemos ir a revoluciones más cercanas, por ejemplo, la cubana, ¿no? Entonces, como determinadas condiciones, determinados argumentos también tienen un aspecto de orden fantasmático y se articulan de alguna manera para llevar a cabo procesos de transformación radical. Es decir, que depende de cómo esté contenida esa estructura, puede ir hacia una dirección o hacia otra. Entonces, si acordamos que el fantasma, el contenido de ese fantasma, la estructura libidinal, permite, entonces, como decíamos, la cohesión de un grupo colectivo alrededor de acá, de un ideal del yo, va a decir Freud, va a decir Malferro, como está Freud. Recuerden que el ideal del yo está personificado, acá en este caso, en un líder, o materializado en objetos tangibles o intangibles. Es decir, el ideal del yo puede ser también no solamente una persona, alguien que tiene un tipo de liderazgo, sino que pueden ser ideas, ideales, el prestigio, puede también aglutinar las disciplinas, ¿no? Pero también, como decíamos, otras formaciones imaginarias como los mitos, las utopías, y también, como decíamos, y que ese amor, ¿no? Que retribuye, que le llaman una carga afectiva, ¿sí? Ese amor que retribuye esta estructura libidinal, este liderazgo, esa idea, al conjunto de los miembros, favorece el proceso de identificación de tipo fratría. Es decir, todos son, de alguna manera, hermanos, hay una suerte de hermandad en esa institución, en tanto todos se consideran igualmente amados por ese líder, personificado o en tanto idea. Y entonces podrá suceder que ese ideal, como decíamos antes, legitima y autoriza todo tipo de acciones, que pueden ser, como decíamos, las más amables, amigables, como las más aberrantes. Y en este último aspecto, va a decir Maffei, los argumentos que conllevan esa estructura libidinal y esos comportamientos disculpa, va a decir él, a sus autores.
de alguna manera los libera de la culpa en tanto han respondido a los deseos de ese objeto afectivo para continuar teniendo su amor incondicional o evitar la posibilidad de perder ese amor, ¿no? A ver, muchas veces, a ver, vamos al tema de la patria, ¿no? Entonces, no importa, vuelvo a decir, qué grupo aspire a retomar el tema de los símbolos patrios. De hecho, grupos absolutamente antagónicos pueden hasta considerar los mismos símbolos. Por ejemplo, dos grupos diferentes pueden invocar a San Martín, a la bandera argentina, y enfrentarse entre sí. Y en todo caso, llevar a cabo determinadas acciones pueden ser o heroicas, dar la vida por, o hacer desapariciones y torturas de gente, va a ser explicado, como muchos lo explicaban en ese momento, como yo solo recibí o cumplí órdenes, ¿no? Y la explicación inconsciente también tiene que ver con que en realidad llevar adelante esas acciones en tanto colectivo o grupo que está alrededor de esa estructura libidinal, por más perversa que parezca, en realidad disculpa esas acciones en función de que inconscientemente estas personas cuando actúan, en realidad lo que tienen temor es de perder ese amor del liderazgo, del líder, al quedar, que en el caso de llevar a cabo acciones que van en contra de ese mandato, quedar fuera de ese grupo, y volvemos a decir, por el temor a volver a la situación de... Lo mismo vuelvo a decir también cuando hay actitudes heroicas en el movimiento revolucionario, por ejemplo, dar la vida por ir adelante e incluso morir, y se muere por esa idea, dio la vida por, y muchas veces a partir de esas actitudes también se evalúa a otros, ¿no? Vos no diste la vida, el otro sí la dio, puso el pecho a las balas, vos te corriste, fuiste un cobarde, ¿no? Entonces, en todos los aspectos también se evalúa, se disculpa en función de esa estructura constituida. Entonces la culpa inconsciente aparece, como decíamos, cuando algún miembro se aparta de lo que dictamina ese ideal del yo colectivo, es decir, que las exigencias que los líderes que encarnan esa posición le imponen a cada uno de los sujetos en su vida cotidiana. En nuestro caso, sería aquellas imposiciones en la vida laboral. Y en ese sentido, estos mandatos los someten y coartan en el cumplimiento de sus propios deseos, ¿sí? Y cuando acá hablamos de líderes, son quienes encarnan, en el caso de las organizaciones, en los lugares jerárquicos, ¿no? En las instituciones, direcciones o ministros, depende de cuál sea el rango mayor en determinadas organizaciones, ¿no? Y que en general en la organización del trabajo este tipo de mandatos terminan muchas veces dificultando, obstaculizando o impidiendo el desarrollo de las expresiones de las pulsiones. En tanto, el resto, en ese afán de no perder el amor, lleva a cabo acciones que quizás desde otras formas de constitución de esa estructura libidinal no la llevaría a cabo. Esto entonces puede generar distintas cuestiones, ¿no? O genera en los integrantes de la institución se llama una rebeldía contenida, acallada, que termina sosteniendo el sentimiento de culpa, que produce como consecuencia quedar, digamos, de alguna manera atados al aparato institucional tal como está en un momento determinado. Es decir, paradójicamente, la culpa sostiene, con un alto costo psíquico, lo instituido. Esto es lo que decíamos recién. Este temor a perder el amor de esos líderes, vuelvo a decir que en las cuestiones jerárquicas se revive, como decíamos antes, las imagos de autoridad internalizadas, aun cuando se está en desacuerdo del aspecto racional, pero inconscientemente se lleva a cabo, eso no es gratuito. Entonces tiene efectos. Eso es lo que se llama una rebeldía callada y que supone un monto psíquico de insatisfacción y que llevar a cabo permanentemente los mandatos de esas jerarquías o encarnadas en esas jerarquías supone un costo psíquico importante. Por supuesto, va a depender del tipo de mandatos que tenga cada una de las instituciones y las acciones
concreta. No es lo mismo ir a que manden a matar o torturar que manden a uno a hacer una acción por ahí en la que no está de acuerdo profesionalmente, digamos. No son en los mismos rangos, pero supone un costo psíquico que sostenido en el tiempo genera muchísimo malestar. Y bueno, entonces, de alguna manera, parafraseando a Mendel, como recién mencionaba un poco los imagos parentales, esto de cuando él trae en algún momento los dispositivos de intervención, que él justamente menciona que es muy común encontrar en los grupos cuando están haciendo conscientes sus relaciones de trabajo y encuentran argumentaciones y ven como posibilidad de transformar, siempre hay como una especie de retroceso frente al cambio, que ahí es donde justamente empiezan a notar en el dispositivo, por ejemplo, los computadores cuando analizan, que lo empiezan a interpretar como viven como con mucha culpa el desafío a la imagen de autoridades internalizadas en la niñez, ¿sí? Y que, como decíamos, se rectorizan en el encuentro presente con las autoridades institucionales. Entonces, vuelvo a decir, de hecho, podríamos decir que es un movimiento de alguna manera, entre comillas, natural. O sea, siempre se va a producir desde la perspectiva de la transformación como cuestionamiento de la autoridad, una suerte de culpa. Las posibilidades, en el caso de Mendel, de justamente evitar esa culpa inconsciente por sentir que se desafía a la autoridad y por lo tanto al amor de esa autoridad, por más tirana que sea, justamente tiene que ver con los procesos de reflexión entre pares, ¿sí? Para superar la dicotomía sometimiento a la autoridad o mera rebeldía a la autoridad, pero que no es una transformación concreta. Digamos, eso sería también desde la teoría psicoanalítica lo que tomó el psicosocioanálisis para dar cuenta muchas veces de las dificultades para la transformación concreta o los retrocesos cuando parecía que se estaban haciendo avances importantes. Entonces, bueno, recordemos que cuando hablamos un poquito del ideal del yo, ¿no?, que recién mencionábamos, es que estamos considerando el proceso por el cual cada persona resigna su yo personal a los mandatos y valores que posee un o distintos otros, un otro idealizado, ¿no?, sin contradicciones, que representa todo lo que el yo desea hacer. Acá volvemos, ¿no? Esas figuras de autoridad o esos líderes o esas ideas están absolutamente investidas de condiciones y aspectos idealizados, ¿no? Entonces, por eso hay como una suerte de consenso en que si el ideal del yo, ese líder, representa de alguna manera todo lo que cada uno individualmente desea, nadie inconscientemente desea estar fuera, digamos, podemos decir así, de la escena, del participar o de perder el amor o la estima de, puede ser, por ejemplo, de la personificación del liderazgo o, en todo caso, de perder la posibilidad de no acceder a ser el trabajador o trabajadora social que se espera de uno y que uno espera ser, que aspira a ser. Entonces, retomando, sostener este instituido, como decíamos, ¿no?, trae consecuencias en la organización, como son la emergencia de malestares, rencores y sentimientos hostiles entre los vínculos que pueden llegar a manifestarse de manera agresiva. Estos son los indicadores que les mencionaba antes. Muchas veces no sé cuál es la estructura liminal, pero lo que estoy viendo es que puede haber aspectos de orden donde uno ve trabajo en colectivo o en grupo, en consulta, forma de trabajar a partir de intercambio de saberes, o a veces lo que uno observa son tensiones, rencores, maltratos. Ahí también puede haber indicadores de que la estructura libidinal puede, en el primer caso que les mencionaba, estar fuerte, sostenida, o puede haber ciertos resquebrajamientos en esos acuerdos, en esa fratría, que habría que ver después dónde están fundados, ¿no? Entonces, también son, entonces, como decíamos, fuente de conflictos que surgen desde cada sector de la organización, y además conflictos vinculados a la propia historia de las organizaciones, como decíamos en su faz mítica. El otro día mencionábamos, ¿no?, cómo cada uno intenta arrogarse el real origen de la institución. Entonces, muchas veces esas formas de
cómo es la institución, para qué se creó y cómo tiene que llevarse a cabo, genera muchas veces disputas al interior de la propia organización o a veces entre sectores de la institución. Y a veces, como decíamos, si es al interior, las singularidades, ¿no?, que tienen que ver con la historia de cada una de las personas que integran determinado sector. Entonces, fíjense que también acá la idea es cómo, como les decía, cómo puede haber contenidos de otros polos o subsistemas que también pueden dar cuenta de explicaciones de esa estructura divinal o de sus resquebrajamientos. Entonces, de esta manera es que emergen o se manifiestan tensiones o situaciones armoniosas, como decíamos, que pueden derivar en una, como diría Malfait, en una convergencia, va a decir él, ¿no?, de, digamos, ¿cómo podemos explicarlo? Es decir, que permitirá de alguna manera acompañar el desarrollo de la creación de objetos que la organización produce. Es decir, si la estructura libidinal, esta ilusión, se conforma, podemos decir que estamos en un momento de convergencia, ¿sí? En el caso, como decíamos antes, que al revés, estamos viendo conflictos, disputas, sentimientos hostiles, estamos en un momento de discordia en el marco de ese trabajo de la estructura libidinal. Entonces, depende del estado de esa estructura libidinal, como decíamos, va a permitir el desarrollo de la creación de lo que, digamos, de aquellos aspectos que produce la institución, o al revés, los puede obstaculizar. Y esto en general puede derivar en fragmentación o ruptura del conjunto humano que integra esa institución. Entonces, cuando hablamos de lo que produce una institución, pueden ser cuestiones económicas, pueden ser cuestiones educativas, como puede ser nuestra universidad, ¿no? Produce saberes, produce estudiantes con determinados conocimientos, produce investigación, o sea, puede haber distintos productos que desarrolla, por ejemplo, la universidad o determinada organización, puede haber productos de orden cultural, productos de orden político, ¿no?, como también cuestiones como las legislativas, nuevos derechos, o sea, cada institución u organizaciones en particular tienen sus productos. A veces son más de uno, a veces son productos educativos, culturales o político-económicos, pero cada institución tiene sus productos. Y entonces, en función de también cómo esté el momento de la estructura libidinal, la posibilidad de generar esos productos tiene mucho que ver también con el momento específico de la estructura libidinal, si está en convergencia o en discordia. Entonces, en esta línea es que surge la importancia de como decíamos, la etapa investigativa, ¿no? Cuando uno llega a la institución, como siempre les decíamos, es importante comprender, de alguna manera acceder a en qué estado se encuentra la estructura libidinal en la institución específica. Y justamente, y esto de acuerdo a cada línea, pero como siempre decimos, pertenecía a la psicología institucional psicoanalítica, justamente lo que intentará dilucidar es el fantasma, ¿no?, esa ficción que sustenta la psicosocialidad de la institución. Dado que muchos de los conflictos, como decíamos, tienen vínculos directos con el momento en el que está pasando la estructura libidinal, y aquí surge entonces otra de las características de la estructura libidinal que les mencionaba al principio. La estructura libidinal no es estática, es histórica también. Por eso Malfait habla en sus textos de los avatares de la estructura libidinal. De hecho, va a decir que naturalmente los seres humanos se resisten a constituirse en tanto tal, como grupos en tanta estructura, en los primeros de un grupo o una organización nueva. Fíjense, ¿no?, los comportamientos de uno cuando está medio alejado y de a poco se empieza a acercar, ¿no? Siempre hay como una instancia de resistencia, que uno lo puede decir, bueno, yo porque tengo vergüenza, porque no conozco a nadie, sea por lo que sea, siempre hay un primer momento de resistencia a esa grupalidad hasta que empiezan a aparecer aspectos que empiezan a generar procesos de creación y constituir un grupo social unificado. Y esto es lo que en los momentos de los que habla Malfait denomina el momento de aversión, que sería el previo, ¿no?, como decíamos, el momento de la llegada, no conozco a nadie, me da vergüenza. Dentro del trabajo por primera vez hay un momento de aversión, como él lo dice en el lenguaje, nada circula, ¿no?
No verter significa aversión, ¿no? No se vierte nada en esa situación, no circula, no hay posibilidad de convertirse, no hay posibilidad de transformarse, no circula nada, ni deseos, ni palabras, ni objetos. Ahora, si surge esta figura, o si uno comparte de alguna manera ese ideal con los miembros que ya estaban, o si es una creación de cero de todos, se comparte y se ocupa de ese lugar del líder o de ideal del yo común, surge el momento de conversión. ¿Sí? Es decir, una transformación por amor a determinadas personas, ideas, creencias, palabras, discursos, como mencionábamos al comienzo, en tanto lo que supone la estructura libidinal. La estructura libidinal per se supone un momento de conversión, ¿sí? Si no, no hay manera de que haya estructura libidinal vigente. Entonces vemos aquí como decíamos antes también, los mitos, utopías, creencias, ideologías, valores, etcétera, también constituyen contenidos del fantasma, el producto de la fantasía del mundo fantasma que es sobre los contenidos. Entonces, una vez constituida, o sea, ya, imagínense, pasamos de la versión a la conversión, que sería, ¿no? Por ejemplo, cualquier tipo de organización, en nuestro caso, como ustedes vean las entrevistas, siempre de todas maneras hay una situación de, Malfe le llama de ambivalencia. Esa ambivalencia es justamente la que la genera la culpa inconsciente que trae cada uno de estos miembros a partir de aceptar o llevar a cabo los mandatos que le propone ese liderazgo. Entonces esto va a ser permanentemente y estará permanentemente en estado latente en cada organización y se va a manifestar en situaciones de mayor o menor conflicto, como lo que mencionábamos antes. De todas maneras, el plano histórico y los contextos particulares, y acá retomo a Schlemmer, ¿no? Una institución está inserta, como decíamos, en un momento histórico, en un contexto determinado, en un territorio, en una geografía, en un marco institucional más grande, ¿no? Estamos en la universidad, bueno, estamos en el Estado civil, tiene autonomía en el Ministerio de Educación, responde a políticas de Estado, muchas veces inclusive se enfrenta y cuestiona al propio Estado. Entonces digo, hay cuestiones de orden también económicas, qué presupuestos hay o no para investigación, para los docentes, para el personal mal denominado no docente, cuestiones políticas, ¿no? O sea, quiénes están ocupando esos cargos, entonces a partir también de esa visión de lo político, cuestiones de orden económico pueden ser más favorables para la universidad o no, o redistribuirse hacia otras instituciones, o inclusive en el marco propio, en una institución. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de que aún siendo Universidad de Buenos Aires, es muchas veces llamativo como cuando se producen nuevas innovaciones en la arquitectura son mucho más notorias y rápidas en la Facultad de Económicas que en la Facultad de Ciencias Sociales. Quiere decir que muchas veces también al interior de las instituciones o organizaciones complejas también se producen factores de orden económico político internos en la distribución, por ejemplo, de lo económico, pero que están respondiendo a aspectos de orden también simbólico imaginario, ¿no? Prioridades, a quién se le da más peso. Y todas estas cuestiones también de ese contexto económico, político, cultural, social, inciden también en la estructura libidinal. Entonces va a ser necesario indagar en cada caso por qué determinado sector, por ejemplo, que puede pasar que en un momento estaba unido al conjunto, empieza a elaborar nuevos argumentos y nuevas prácticas. Y acá, si estos tienen fuerza y se van teniendo peso, puede haber algún sector o grupo que empieza, entre comillas, no digo entre comillas, Alfredo va a decir así como subvertir. Y acá, en nuestro caso, en Argentina, la palabra subversión tiene una connotación muy fuerte, porque justamente era aquella con la que el sector cívico-militar de la dictadura justamente era el nombre que le daba a aquellos que atacaban el orden dado. Entonces, en un punto claro, sí eran subversivos en tanto buscaban subvertir ese orden dado, transformar lo instituido, ¿sí? Pero con una connotación que se le buscaba peyorativa. Pero en contextos institucionales, aquellos grupos que empiezan a pensar alternativas desde el saber o manifestar diferencias con determinados sectores o con la autoridad, empiezan, si es que tienen peso y empiezan a elaborar argumentos concretos y acciones concretas, a subvertir el orden de la organización. Y esto lo podemos llevar también en los términos de Muro, a que son aquellos que llaman procesos de orden instituyentes. O
sea, si lo instituido es la conversión en un momento determinado, la subversión es lo instituyente. Y habrá que ver ahí, entonces, cuál es el futuro de esas disputas. Entonces, sí, se empieza a generar conflicto entre aquellos que sostienen la conversión con los que plantean aspectos de orden subvertivo de la institución. Habrá que ver si en determinado momento el conflicto llega a tal nivel que otros directamente plantean una transformación de esa institución y en lugar de hacer una, digamos, una convergencia de alguna manera de argumentos diferenciados, negociables, dialogados, si el enfrentamiento realmente es directo y son posiciones claramente encontradas, ahí vemos que ya pasa esta situación de subversión a la situación entre, póngale, dos grupos importantes de la institución de adversarios. ¿Sí? Acá viene la palabra también adversidad. Entonces, puede haber distintas formas de resolución. Una es el adversario. Y el extremo, entonces, de estas disputas pueden llevar, como decíamos, primer punto, a la disolución, sí, la disolución de la organización, es decir, una vuelta al estado de aversión, pero no en el estado de aversión originario cuando uno no se conocía o estaba recién armando grupos, sino con los contenidos actuales, que muchas veces justamente es lo que impide que se pueda seguir trabajando juntos. O sea que esta nueva aversión, en tanto se ha disuelto la institución, no tiene los mismos contenidos que esa aversión original. Otra de las cuestiones que pueden ocurrir es que, como decíamos al principio, frente al terror de la disolución, surgen nuevos acuerdos, nuevas comunidades que prevalecen sobre la, acá traigo lo que dicen también en el PowerPoint, la diversidad, lo que devendrá en un nuevo momento denominado la reconversión de diversidad conjunta, que es lo que les mencionaba al principio. De alguna manera, frente al terror de o la amenaza de disolución, pueda a esta situación acercar, aún en la diferencia, aún siendo en principio adversarios, al tener generación de acciones concretas en común, en qué están de acuerdo, en qué se acuerda concretamente, y hay una especie de reconversión, pero a partir de esa diversidad conjunta, que va a mantener unida la organización en relación a un eje central, aun cuando no sea en todos los puntos acuerdos totales. Entonces, en este sentido, y bueno, considerando la perspectiva psicoanalítica, entonces, podemos afirmar que además de los conflictos de intereses que generan tensiones, también dificultades en los vínculos, y son parte de la historia política, social de las organizaciones, está el otro movimiento, ¿no? El de los deseos, el de la libido. Y eso es lo que representa cada miembro de la organización. En realidad, en términos psicoanalíticos, no somos trabajadores, o somos profesionales, o somos aquellos que solamente metaforizamos los deseos en la institución, sino que somos portadores de valor liminal, ¿sí? Porque recurrimos afectivamente todos esos espacios y objetos que forman parte de esa organización. Es la parte más amorosa, afectiva. Es lo que también uno tiene para apuntar en función del amor, entre comillas, a su trabajo, a la necesidad de ser reconocido, de aportarle algo a la sociedad. Y entonces, si se logra sobrevivir a este momento de adversidad, recuerden que vuelvo a decir, es con algunas cuestiones que se acuerda como eje central. Si esta centralidad nueva en el tiempo va reacomodando y se pasa de ese momento de adversidad, o sea, de conflicto, de complicación, y se trabaja desde la diversidad conjunta, puede ser entonces que esa reconversión pueda de alguna manera ya instituirse como una conversión más efectiva y duradera y que no sea solo entonces una salida meramente coyuntural. Entonces, acá lo importante también que plantea Malfait, entonces que ya no tendrá que ser un único armado incondicionalmente quien represente el ideal del yo colectivo que sostiene la estructura liminal. Esto es
A ver, esto es interesantísimo porque de alguna manera supera un poco la propuesta de Freud, ¿no? Si antes era la idea de un líder o una idea que cohesiona a todo el grupo, la posibilidad de la diversidad conjunta, eh, no implica que haya una sola forma eh, en que se constituya ese ideal del yo colectivo que sostiene la estructura libidinal. Porque de ahora en más, todos tendrán que ser reconocidos en su capacidad de amar y ser amados. Es decir, no es una sola persona la que es amada por el conjunto y esa persona ama a todos, sino que en realidad ahora todos pueden ser amados y amar desde la diversidad y avalado solamente, perdón, sí, no solamente por sentimientos, palabras, dogmas, ritos o emblemas sacralizados que imponen o representan quienes ocupan el lugar del ideal del yo colectivo. Es decir, se modifica entonces también todos esos aspectos imaginarios que estaban vinculados a las figuras que encarnaban ese ideal del yo. Entonces, para finalizar, eh, podemos decir que es importante considerar que, decía, que si bien para poder identificar la estructura libidinal existente en una organización, o lo que está instituido, y es la estructura en todo caso prioritaria, es obviamente necesario un tiempo, y aparte de investigación concreta, de estar en la institución y en la intervención. Por eso les decíamos que es muy difícil que ustedes puedan decir, encontré en la entrevista cuál es la estructura libidinal de la institución. Pero lo que sí podemos decir es que si uno va tomando determinados indicadores, como manifestaciones del entrevistado o entrevistada hablando de conflictos que manifiestan contenidos que uno pudiese, conflictos o acuerdos, ¿no? Que uno pudiese ubicar en los diferentes polos, sus sistemas del tetraedro, pueden irnos dando indicios de cuáles son aquellos aspectos que a esta persona entrevistada lo cohesiona o lo permite identificarse con la institución y cuáles son aquellos aspectos que en realidad parecería que están cuestionando esa institución. Esto también tiene mucho que ver con lo que recién hablábamos en el momento anterior sobre las representaciones, por ejemplo, ligadas al trabajo social, ¿no? Si la institución permite desarrollar la tarea del trabajo social, para dar un ejemplo concreto, quizás haya aspectos que mencione la entrevistado o entrevistada que le identifiquen desde distintos lugares en el término de que, no, que la institución favorece mi formación continua, me permiten generar aportes, soy invitada cuando hay que hacer modificaciones en el organigrama o en los programas, digamos, expresa determinados acuerdos con la forma de hacer esa institución, o al revés, se siente relegada, no escuchado, no escuchada, maltratado, y ahí, como decíamos, discordias o desacuerdos, hasta inclusive con sectores o entre compañeros o compañeras respecto a cómo llevar a cabo la tarea profesional. Bueno, entonces ahí nos dan indicios de que la estructura, en el momento en el que esté la estructura libidinal, quizás, y en el caso que uno encuentra, además, depende de la entrevista o los discursos, ya por ahí con manifestaciones de que se está juntando entre los distintos compañeros para hacer determinados reclamos o proponer distintas alternativas ya a nivel colectivo de modificar cosas de la institución, bueno, por ahí nos puede estar dando cuenta de que puede haber indicios o aspectos que dan cuenta de cierto movimiento subversivo, ¿no? Instituyente, que está cuestionando la conversión instituida. Y en todo caso habrá que ver ahí si eso instituyente, esa subversión después en el tiempo tiene éxito y se transformará en un nuevo instituido institución o llegará al punto, como decíamos recién, de la adversidad, ¿no? Del enfrentamiento. Bueno, conclusiones es un poco para que entendamos qué es lo que inconscientemente en realidad sostiene desde la perspectiva de la psicología institucional a las instituciones. No es solo el salario, no es solo porque me gusta hacer la carrera que quiero hacer, pero que sí, obviamente tiene relación también con eso, pero en realidad desde nuestra perspectiva hay aspectos de orden inconsciente que superan a la institución, que tienen que ver con la vida en la sociedad, que la institución permite de alguna manera a partir de la figura de ese ideal del yo, evitar los temores de enfrentar individualmente a el terror que produce en la vida en el mundo, pero
a los niveles más arcaicos, ¿no? Que eso es lo que uno trae consigo, como decía Freud también, desde las protofantasías. Bueno, esto es una clase para revisarla varias veces, pero de alguna manera para que entiendan a veces los momentos de las instituciones, y ahí pueden dar cuenta de que la estructura libidinal pueda estar siendo puesta en cuestionamiento, en tensión o a la vez fortalecida. E inclusive parte por ahí de la identidad de una institución sea permanentemente, de alguna manera, en su andar, la transformación y reflexión permanente, por lo cual la estructura libidinal puede permanecer muy fuerte e instituida, pero a partir de formas de llevar a cabo de reflexión y permanente donde la transformación no sea vista o los cambios de la profesional, de disciplinar, no sean vistos como ámbitos persecutorios. Bueno, seguimos y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.